Una vez más, gracias por estar en estos encuentros con FEDIAP, en estos minutos que siempre nos facilitan amigos y gente que conocemos referidos al tema de la educación, de la producción, del trabajo con la comunidad para encontrarnos con la persona, más allá del profesional, como siempre decimos. Y hoy nos queremos dar un gusto de encontrarnos con alguien a quien admiramos, a quien queremos un montón, que la conocemos desde hace mucho tiempo, pero sobre todo valoramos todo lo que viene haciendo más allá de lo que se le podría pedir desde su lugar de trabajo. Ella es Celina Caseta, es ahora la CEO, la manager de asuntos públicos para América Latina de Syngenta. Eh, Nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo en estos momentos, pero como siempre hacemos nosotros una pequeña presentación y después le pedimos directamente, en este caso, nuestra invitada que nos cuente un poco de su historia. Celina viene primero del palo de la comunicación porque era licenciada en comunicación, hizo una maestría en comunicación en la Universidad Austral, pero después comenzó a trabajar sobre todo en temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Tiene una maestría en la Universidad de Castilla-La Mancha en España en ese tema. Entonces, te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo por dedicarnos estos minutos. Gracias a ustedes. Me encantó la invitación desde el momento que llegó el mensaje. Estoy muy contenta de poder estar acá y de que poder... A ver, va a ser una conversación rara porque va a ser solo contigo y sé que va a haber mucha gente después escuchando y viendo, y lamento no tener ese intercambio que me encantaría tener, pero estaría buenísimo que también si hay después alguna devolución o preguntas o algo que surjan de haber escuchado la charla, que Juan me las haga llegar porque estaré encantada de poder al menos tener ese diálogo en una segunda instancia. Así que, de vuelta, muchísimas gracias. Sí, vamos a tener, porque con vos hicimos en plena época de pandemia un trabajo muy interesante con los docentes que sirvió y sirve mucho porque cuando uno ve los views en el canal de YouTube de FEDIAP de lo que hicimos con vos, todavía se sigue utilizando aquella charla que hicimos. Tenemos en carpeta para el año que viene, ya después te vamos a molestar para poder hacer algo un poco más integrador, ya no solamente con los docentes, sino también con los chicos. Son temas que son muy interesantes, así que seguramente el año que viene vamos a estar molestándote, pero no queremos robarle mucho tiempo, así que vamos directamente, señorita, a plantear lo que siempre hacemos con nuestros invitados, que es que nos cuenten quién es, ¿no? De dónde vienen. Ese es el primer disparador que siempre planteamos. Bueno, tengo para contar algunos añitos. Vamos a tratar de hacer de contar la parte más interesante. Me llamo María Celina como nombre completo, pero María Celina me resuena a mi mamá cuando se enojaba y me retaba, así que todo el mundo me conoce como Celina. Nací en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Soy platense y por eso y por familia soy de estudiante, soy del Pincha, pero luego a lo largo de mi vida me hice de River. Yo lamento si hay gente acá que va a decir, no, ¿cómo puede ser? O sí, qué bien. Y los años me trajeron a vivir a Núñez, así que yo ahora vivo en el barrio de mis amores, vivo muy cerca de la cancha de River, y estoy muy contenta con esa mudanza. Muy bien. Pero más allá de haber nacido en La Plata, mi papá trabajó siempre en la industria relacionada con el combustible. Entonces, por trabajo se tuvo que mudar, nos tuvimos que mudar como familia a Campana, también en provincia de Buenos Aires. Así que yo todo lo que fue mi primaria y mi secundaria la hice en la ciudad de Campana, que es interesante porque tuve la posibilidad de conocer lo que es estar en ciudades tranquilas y haber crecido en ciudades tranquilas y no en las grandes urbes, que de todas maneras me gusta mucho, porque después cuando tuve que mudarme para estudiar en la universidad, indefectiblemente vine para Buenos Aires, que era la ciudad más cercana y donde también estaban las universidades de mi interés, porque podría haber ido a Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata, y terminé en Buenos Aires, y la verdad es una ciudad que también a mí me gusta mucho y que yo quiero mucho como si fuera porteña y no lo soy. Así que tuve varias ciudades por donde viví,
Me gusta, soy nómade, me considero nómade, medio ciudadana así, global. Todo el tiempo estoy buscando conocer nuevos lugares, me gusta mucho viajar y me gusta mucho estudiar también. Dirán, ay, mire la oreja, se decía en mi época, la traga, la estudiante. Bueno, la verdad es que soy muy curiosa. Entonces, todo el tiempo estoy preguntando y quiero saber un poco más, quiero saber qué hay atrás de eso, y eso me lleva a estudiar diferentes cosas. Así que a medida que pase la charla, seguramente les iré contando un poco más, vos orientame, pero he estudiado de todo, de todo. Ujú. Cuando Si llegó el... querés arranco, te cuento. No, no, sí, porque, a ver, terminó el secundario, estabas en Campana, venías a Buenos Aires, nos decíamos, y la primera Sí. decisión fue periodismo o comunicación social, ¿no? En quinto año, en diciembre, fiesta de egresados, mis padres muy preocupados, preguntándome, ¿vas a estudiar? Porque estudiar o trabajar, algo vas a tener que hacer. Y yo no quería, yo no sabía qué quería hacer, porque estaba, o astronomía, me gustan mucho los planetas, el cielo, me gustan mucho los agujeros negros, las explosiones, me interesa el origen del universo, me gusta mucho la astronomía, o si no, no sé, literatura. Era como una cosa, una amplitud térmica casi que... Y mis padres no sabían qué hacer, entonces me mandaron a hacer un test de orientación vocacional, que era lo que yo necesitaba, un poco que me dijeran por a dónde podía ir, y había una guía en esa época, en papel, que es la guía del estudiante, que era así de Sí, alta, y sí, que sí. tenía todas las carreras posibles que se podían estudiar. Así que te imaginas que periodismo no era la primera opción. Periodismo fue la opción en la que yo consideré que siendo periodista iba a poder meterme en todos los temas que yo quisiera. Mirá, Esa fue la decisión, en realidad. fue una decisión estratégica entonces, digamos, porque desde ahí podías abordar cualquier cosa de lo que te interesase, ¿no? Y te llenó cuando entraste, cuando pudiste, digamos, empezar a estudiar antes de trabajar, te llenó, digamos, dijiste, bueno, Así es. Yo creo que tuve el inconveniente que cualquier alumno o alumna que se mete en una carrera, y es ver que como hay mucha teoría al inicio, no se le encuentra el valor de la aplicación. Uno dice, con las materias que estoy haciendo, ¿para qué me sirven? ¿Dónde lo voy a aplicar? Incluso estando en la universidad, a veces uno lo ve en el secundario y dice, ¿y esto para qué lo voy a usar? En la universidad pasaba también que había tantas cuestiones, no digo que no estaban actualizadas, digo que estudias procesos de sociología, estudias historia de la cultura mundial, vos decís, ¿cómo lo voy a aplicar esto en una nota que le voy a hacer al presidente de la nación como periodista? Y en realidad después, cuando uno baja la ansiedad y uno va madurando, se da cuenta de que tiene que pasar por todo ese conocimiento para después poder unir los puntos que hay para hacer una formación completa, ¿no? Así que yo tuve ese inconveniente de decir, me parece que esto no es lo que yo buscaba, y dije, vamos a darle un poco de tiempo a la carrera, y la pude terminar con mucho gusto, porque la verdad es que no cambié ni nada porque a mí me gustó mucho lo que encontré. ¿y cuál fue tu primer trabajo cuando ya ibas terminando la carrera o cuando la terminaste? Como a mí me gustaba mucho la docencia, así que tenía como trabajo, trabajo fijo, en un instituto daba clases para adultos. Eso para mí fue uno de los mejores trabajos que tuve. El único inconveniente era que mi jefe no era una persona muy agradable, con la que no había tenido buenas experiencias, y terminé yéndome solamente por él, porque la verdad es que hay que decirlo, uno a veces se encuentra con personas con las que depende tu salario y uno no sabe hasta dónde tiene que tolerar o puede arreglar las cosas, etcétera. Así que él fue una de las causas por las que yo decidí irme por otro camino, pero el trabajo era fantástico porque era poder acompañar a mucha gente adultos. Así que ese fue mi primer trabajo. Pero después, ya relacionado con el periodismo, acá se abre un capítulo paralelo. Yo trabajo en radio desde los 16 años, y de hecho dejé de hacer radio hará 3, 4 años nada más, porque cada vez que puedo me meto en algún proyecto, un poco escondida, ¿no? No siempre todo está así tan abierto. Entonces mi primer trabajo un poquito más formal desde el periodismo ya fue en Radio Cultura, en FM Cultura, aquí en Buenos Aires,
trabajando un poco de producción y buscando notas y con algunas participaciones al aire. Eso fue un trabajo así más periodístico, ¿Y te gustaba eso? ¿no? Sobre todo porque trato, no siempre desde la reflexión, pero muchas veces de llevar humor también. Y sé que eso hasta puede ser un servicio a la comunidad, el de alegrarle la noche a alguna persona. Totalmente, totalmente de acuerdo. Estaba allá y eras muy jovencita, porque y sos muy joven. En ese momento estabas haciendo eso, pero en algún momento hay alguna curva de la vida, diría algún amigo, que te llevó a buscar otra cosa y, digamos, si uno puede decir está más cerca o más lejos, pero esta cuestión de la responsabilidad social, del tema de la sustentabilidad, después entrando en tu trabajo en Singenta, ¿cómo llegó a tu vida eso? A ver, dos cosas, una más seria, otra un poco más light. Si bien fue muy puntual y no es nada tremendo, trabajo en un momento en el que era la única fuente de sustento que teníamos porque mi mamá no trabajaba, mi hermano era chico y yo estaba en la época todavía de estudios. Y eso fue un cimbronazo para la familia. Una familia que somos de clase media, que tuvimos acceso a poder comer todas las noches, por suerte, tener las comidas y poder ir a la escuela. Así que somos de la clase media que tiene tan grande la Argentina. Y ese fue un momento crucial donde yo tuve que hacerme un poco cargo de todo el hogar. Y fue muy interesante, creo que fue un crecimiento para mí también. Y además siendo mujer, no sé cuánto estaba bien visto que los padres asumieran que una mujer, hija, pudiera tener que hacer algo para eso. Y creo que nos pusimos todos de acuerdo en agarrarnos codo a codo y decir, vamos, hagamos lo que haya que hacer y después discutimos otras cosas. Entonces yo dejé de trabajar en la radio, donde el sueldo, por supuesto, no era un sueldo que pudiera sostener a todos, y aparece como caída del cielo, no sé de quién vos creas, pero aparece un trabajo en una empresa grande, y cuando llaman a mi casa, teléfono de línea, por favor, gente que escucha esta charla, teléfono de línea, llaman de una empresa, y la empresa industrial, y preguntan por mí, y me dice, no, se equivocaron, dice mi mamá, debe ser por Jorge. Y le dicen, no, la buscamos a Celina. Y dijo, qué raro, porque el que estaba buscando trabajo era mi papá, una industria, yo nunca había aplicado. Y resulta ser que era una empresa con la que me piden ir a una entrevista. Hago entrevistas muy locas, yo no sabía ni para qué era, y me habían recomendado. Y entro a trabajar ahí también, con esta responsabilidad de empezar a tener muchas horas de trabajo fuertes, en un lugar que yo no conocía como es una empresa, porque yo venía a trabajar en radio, que es una familia pequeña con otros horarios, y de hacerme responsable también de todo lo que significaba eso. Mi primer trabajo fue en Monsanto, una empresa de agro. Claro. Yo no tenía ni idea, yo no soy agrónoma, yo no sabía cómo había caído ahí, y era porque una colega de otra búsqueda que yo había estado le avisó y le dijo, che, hay una chica que lo único que quiere es trabajar. Y como que vos necesitas que ella trabaje, ella va y lo hace. Y estaban buscando a alguien que pusiera voluntad y después aprendiera, porque yo no sabía ni de agro ni de corporaciones. No lo sabía. Y apostaron por mí porque vieron que yo me quería llevar el mundo por delante trabajando, no tapando gente, no haciendo lío, digo, pero que empezaron a hacer relaciones con la comunidad. Y esa fue la semilla de lo que hoy es la Sustancias trabajando en esto. Sabemos que todo lo que empezó siendo donaciones, un aporte para trabajar con entidades, con organizaciones, o un modelo que se llama, sí que ese fue un poco el camino práctico, porque no había dónde estudiar sustentabilidad. En ese momento no. Así que estudié muy de grande. Así que seguí estudiando de grande para llegar a poder entender un poco qué era la responsabilidad social y la sustentabilidad. Es muy interesante cuando uno lo analiza y yo no lo estudié, pero lo veo y a diario tenemos vinculación con empresas y entidades, y es muy interesante y es además admirable que las empresas se den la posibilidad de tener ese lugar, ¿no? Porque algunos también te pueden llegar a decir, bueno,
yo pago mis impuestos, ya está, digamos, lo mío ya está hecho, digamos, lo otro es un tema del Estado, digamos, a mí no me gusta hablar de los gobiernos, digamos, el Estado después del gobierno lo gestionará Juan o Pedro, y eso es interesante el tema y por suerte creo que se ha ido multiplicando y ha habido efecto espejo y hay cada vez más gente y más empresas que están muy interesadas en poder potenciar el tema del tema de la responsabilidad social, y el tema de convertirse en empresas que además, por otro lado, se preocupen mucho más allá de lo que es su métier directamente. Trabajaste en una empresa como Monsanto, no sé si es que después llegaste a Syngenta y empezaste a trabajar el tema de sustentabilidad, disculpa, y ¿desde qué lugar te interesó tomar ese tema de la sustentabilidad? Porque uno lo podría ver desde distintos lugares. A vos te interesó desde el lado más social, desde el tema de poder mostrar un costado más humano, ya no solo de una sustentabilidad que tuviera que ver con mostrar que estoy haciendo algo o Em, haciendo algo. sí, fue cambiando y creo que volví al punto del inicio. Mira vos, que no sé si es bueno o es malo, pero cuando se empezó a hablar de estos temas, el foco era crisis del 2001. Básicamente el 2001 fue un quiebre para este tema, donde en el medio de la crisis de la Argentina, el sector privado, las empresas, dicen, vamos a dar una mano porque se prende fuego al país. Entonces empezaron a aparecer un montón de movimientos privados donde se ayudaba a la gente que pudiera comer, a becas para que los chicos no faltaran, no dejaran de ir a la escuela, en el medio de una crisis. Viste que hay una, fue un chiste y después quedó, dice el refrán. Bueno, a mí me parece que una vez que las empresas se dieron cuenta de que podían hacer un gran aporte, con los años se empezó a profesionalizar lo que simplemente era un aporte de buena voluntad. Y vos decís, ¿por qué es necesario profesionalizar la buena fe y la buena voluntad? Si no es necesario. Y es necesario porque empezaron a aparecer varios inconvenientes. Por ejemplo, empresas de tecnología que donaban computadoras a escuelas que no sabían dónde estaban y que las escuelas no tenían luz. Entonces, la buena voluntad siempre estuvo, las ganas de contribuir estaban, pero si uno no profesionalizaba el modelo entero, esas computadoras no se usaban, no llegaban, los chicos y las chicas no iban a acceder a la tecnología. Y por ahí había 5 empresas donando lo mismo a un lugar o a una organización que necesitaba otra cosa. Entonces, la ayuda bien llegada era necesario que se coordinara mejor o que tuviera otra intención también de profesionalizarse. Con el tiempo, a mí lo que más me llegaba era el de, bueno, siempre fue muy de conversar, era el de conversar con las comunidades. ¿Por qué? Porque cuando vos sos una empresa grande que tiene mucho impacto en una ciudad, en un barrio, en una región, empezás a darte cuenta de cómo llegás a la gente y de los problemas que podés generar, como también de los beneficios que podés obtener. Entonces, los diálogos con la comunidad para mí eran gran parte de mi trabajo. A mí me gustaba mucho sentarme y formábamos comisiones de vecinos y vecinas para ver qué problemas había. Y como yo además trabajaba en una industria donde había planta de procesamiento y todo, había ruidos, había olor, había humo, había camiones, había cosas que molestaban. A mí hoy me molestan mis vecinos que están construyendo un edificio, entonces yo pienso lo mismo de vecinos que tienen cerca alguna planta industrial. Entonces, eso para mí fue un gran aporte, para mí personalmente, que a mí me gustaba eso de decir, yo te quiero ayudar para que convivamos mejor. Vos y yo como empresa, vos como vecina, que estemos las dos en paz y armonía. Eso fue un tema. Con los años, la sustentabilidad te viene a proponer ya que la buena voluntad tiene que seguir estando, pero vos te tenés que hacer cargo de los impactos que generás. En realidad, cuando elige qué temas trabajar, son los dolores de cabeza del sector o de la organización. Entonces, yo hoy trabajo en una compañía
cuyos algunos de los dolores de cabeza son las malas aplicaciones de producto, son los que me traen problemas con mi producto, con la eficacia del producto, pero también con la salud de la gente, también con el impacto en el ambiente. Si yo en mi programa de sustentabilidad incorporo trabajar para ese problema o para ese tema, estoy haciendo otra cosa, estoy desviada o no presté mucha atención. Entonces, los temas ambientales han sido también gran parte del desarrollo de la carrera de la sustentabilidad. Hubo que aprender, yo no soy licenciada en ambiente, imagínense qué difícil que es muchas veces acceder a esos temas y entender. Pero hoy en día, cuando cambio de área y empiezo a trabajar en asuntos públicos, lo que más extraño de trabajar en sustentabilidad es el de la causa, es el de la contribución. Entonces, esto es ahora estamos entre nosotros dos, nadie nos escucha, pero yo siento que tengo que volver a encontrarme con una causa porque el área anterior tenía una causa hermosa para trabajar desde cualquier lado y ahora tengo que volver a encontrarla. Pero yo creo que eso es lo que hace que un profesional o que vos que ahora vas a empezar a trabajar o que vos que estás terminando la escuela tenés que decir qué es lo que me mueve, dónde puedo hacer una contribución. Y vas a ver que hay un lugar, porque todos tenemos un lugar en el mundo donde sabemos que nos pusieron como para hacer eso. Entonces yo lo había encontrado y ahora lo tengo que volver a encontrar. Así que estoy en un proceso interno de volver a encontrar cómo me siento útil para dejar algo que a otro le haga bien. ¿Y sospechás por dónde puede venir ese lugar o todavía la búsqueda, como recién empezó hace poquito que estás a cargo de asuntos públicos de Singenta, todavía no o sospechás por dónde puede venir el tema? Sí, me cuesta porque sé poco, porque desde el conocimiento estoy aprendiendo mucho, pero por ejemplo, imagínense, yo ahora trabajo más de cerca con proyectos de ley. Entonces, en vez de trabajar con los inconvenientes que había con el mal uso del producto químico, ahora estoy más cerca viendo los textos que hay para regular ciertas cosas. Entonces yo digo, ¿cuál es mi rol acá? ¿Cuál es mi aporte como profesional acá sentada en mi casa en la oficina? Y probablemente sea trabajar junto con diputados, diputadas o senadores, quienes sean, que encontrar una mejor manera de que esa ley después le llegue mejor a la gente. Entonces, si me puedo pensar en serio, hoy tendría mucho más impacto que antes y a más, entonces el alcance es mucho mayor. Entonces, probablemente haya una causa en la que trabajando cerca de la política a veces te pasa eso, y que me imagino que la gente que trabaja en política debería ser, porque sabe que está trabajando para el cambio y para el bien común. Tienen un alcance, si hay gente que acá quiere ser política, yo brindo, celebro eso. Si hay gente que tienen las decisiones que toman. No es que la mía, que de Singenta es cortita, ustedes llegan a todo el país. Entonces, tal vez vaya por ese lado mi búsqueda de causa. Te- Desde te- Singenta, no yo haciendo política, desde no, no, Singenta en asuntos públicos. está claro. Sí. Te llevo un par de minutos para atrás porque no quiero dejar de valorar y de su sinónimo de destacar que fuiste una de las primeras personas que no solo que nosotros conocimos, sino que pusiste en valor el rol de la mujer en un lugar que es bastante raro, que es el campo, y el tema de la diversidad y le Ujú. pusiste mucho empeño y le pusiste mucha fuerza a ese tema. ¿Te costó que se lo pueda abordar? Iba a decir que imponer nada, pero te costó que se pueda abordar esa cuestión en un medio, iba a decir machista, pero en un medio que a veces está dominado por los hombres o que quizás no Claro. pareciese que esa cuestión no tendría que tocarse o que no tuviera tanta importancia. Ujú. Sí, si bien creo que tenés razón en cambiar la palabra que no es machista, el agro es un mundo muy masculino, donde hay muchos varones que
trabajan la tierra, que trabajan con animales, que es la historia familiar. Hay muchos varones también que han estudiado, los que pudieron y quisieron estudiar las carreras relacionadas con el campo. Así que es verdad, hay muchos varones trabajando. Eh, eh, yo creo que es algo que tengo desde niña, el tema de la lucha por la equidad o lo justo. Vamos a ponerle lo justo. Y esto aplica a cuestiones de la mujer, como también aplican a, nos comemos media naranja cada uno, va a ser media. Entonces yo voy a ir como por la justicia. Eso como que me atraviesa como mujer, como persona en general. Y cuando aparecen estos temas en la agenda, porque la diversidad y la inclusión también llegan a las organizaciones, a las empresas, no solamente a la política, no solamente el feminismo ha sido un movimiento que puso el tema en la agenda también y en los medios, pero también llega a ver qué se puede hacer dentro de un trabajo, dentro de tu trabajo, qué es lo que se puede hacer. Y yo dije, ahí yo quiero estar, porque hay muchas cosas todavía que se pueden mejorar, hay cosas que se pueden hacer. Algunas están relacionadas con la mujer, otras están relacionadas con otros colectivos o minorías. Entonces, lo primero que nos pusimos a pensar es qué significa ser normal. ¿Qué es ser normal? La verdad que le pusimos como mucha carga a la normalidad y no sabemos qué es ser normal. Entonces, lo primero es eso, es encontrarnos de vuelta en la variedad de personas que hay y que somos, y que cada uno trae algo. Yo traeré lo mío, yo traeré qué me gusta, yo traeré cómo pienso, traeré mi color de pelo, mi color de piel, traeré mi religión, traeré dónde nací, traeré lo que estudié, traeré mi género, traeré lo que es todo, yo te traigo todo esto, yo soy esto. Entonces, a partir de decir, no hay nada que sea normal o anormal, sino que cada uno de nosotros tiene algo para traer y para ofrecer, es donde te relajas un poco y decís, bueno, muy bien, yo me voy a relacionar con la gente con lo que trae, con lo que cada uno trae. Esto que suena así como sencillo es difícil, porque vos te empezás, cuando el mundo se abre, te empezás a encontrar con un montón de gente que no tiene cosas parecidas a vos. Entonces yo me encuentro con gente que tiene la piel amarilla, me encuentro con gente que tiene los ojos rasgados, me encuentro con gente que no va a misa, me encuentro con gente que prefiere de novios tener a personas que son del mismo género. Y eso no es lo que yo vi en casa o no es lo que yo tengo acá en mi casa, en Núñez. No, no sé, no es distinto. ¿Qué hago con eso? Entonces, esto dicho de una forma así sencilla, a mí me parece que requirió que un montón de personas volvamos a casa y nos vayamos a la cama a acostar y decir, che, con la almohada apagás la luz y cuando pensás a la noche decís, ¿y qué hago con todo esto? Hay un montón de gente que no es como yo, ¿qué hago? Y qué hacer es lo que te cambia como persona y que a veces en el trabajo te piden que lo hagas también como colega y como profesional. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo vaya como ciudadano y yo pueda respetar las diferencias y otra cosa es que yo sea tu jefa y que vos querés entrar a trabajar conmigo y yo diga, no, si es de Corrientes, no, porque viste que los correntinos y las correntinas gritan mucho. Entonces yo prefiero que no sea gente que grite. Entonces yo voy a tomar una decisión de trabajo laboral, te voy a dejar a vos sin la oportunidad de trabajar. Primero no porque grites, porque que vos grites menos se puede mejorar. Yo podría decir, necesito por favor que hables más bajo y vos podés hacerlo, pero vos no podés cambiar dónde naciste. Entonces, eso es discriminación. Cuando yo voy a tomar una decisión por algo que vos no podés cambiar, que es parte de tu esencia y de tu identidad, porque si vos, necesito gente que hable inglés. Bueno, voy y estudio inglés y después venís y trabajás conmigo. Fantástico, es una habilidad. Pero yo no puedo tomar decisiones sobre vos si por cosas que vos no podés cambiar. Si naciste mujer, si naciste en Argentina, la edad que tenés, la orientación sexual, el color de piel que tenés. Si tu mamá es judía, vos vas a ser judía, porque así es como corresponde la religión. Entonces yo voy a estar discriminando. Y eso sirvió mucho para que digamos, che, esto me parece que hay que tenerlo en cuenta. Primero porque si no te hacen juicio por discriminación, y uno no quiere que haya juicios en ningún lugar, después porque la gente no se siente bien. Y yo quiero lugares de trabajo donde la gente se sienta bien, porque tiene que rendir, porque vamos a estar muchas horas trabajando juntos y juntas, y si encima estás amargada porque tenés una situación de estas, me parece que no le sirve a nadie. Entonces, para mí el tema de diversidad e inclusión es un tema de
de cambio, de lo que es cambio cultural dentro de las organizaciones. Así que para mí eso fue un tema que todavía estoy trabajando. Y el tema que más me importa en género tiene que ver también con si las mujeres tenemos un lugar en los espacios de poder, porque hay cada vez más chicas que estudian la carrera de agronomía. El tema es si esas chicas que terminan la carrera después ingresan al mercado laboral, si tienen lugar en las empresas o en los establecimientos y si las respetan igual como profesionales. Creo que hay muchos varones que por ahí se encuentran con alguna ingeniera y le dicen, bueno, ok, pasame con Gabriel, que es varón y que yo le voy a escuchar a él. Entonces, hay que hacerse ese lugar, lamentablemente, hay que llevar este mensaje y hay que conseguir puestos de liderazgo también. Yo me pregunto todos los días, ¿ustedes qué creen? ¿Puedo ser presidente de Singenta? ¿Podría yo ser presidenta? Por mi género, porque por mi talento no, claramente, porque no sé nada de negocio. Pero podría hacerlo o no. Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos. Y hoy el campo está listo para que haya más mujeres en espacios de dirección. Por suerte lo está viendo. Yo veo además dos cosas. Una es, los pibes creo que lo han naturalizado mucho más que nosotros, que veníamos de unos modelos mentales bastante cerrados o que éramos bastante ignorantes de un montón de cosas. No sé si ignorantes, quizás tenía que ver con una cuestión cultural, no voy a hacer un análisis sociológico de ese tema. Y la otra cuestión es que, y también escuchándote a vos en algún Sí, momento, escuchándote a vos en sí, algún momento, también creo que es una cuestión más horizontal, que no solamente tiene que ver con la igualdad de oportunidades del hombre y la mujer o de que fuera, sino tiene que ver también con la forma con que se los trata, cómo se comunica, cómo se escribe, cómo se habla, cómo se trata a la persona. Me parece que es un tema que es mucho más horizontal y mucho más, incluso más complejo de lo que nosotros creemos de una simple cuestión de equidad por ponerle un nombre. Me parece que es un desafío un poco más profundo, ¿no? y tiene, a ver, quieren entrar en el plano psicológico, entremos en el plano psicológico, pero tiene mucho que ver también con tus debilidades, si querés, o con tus, no son debilidades, son, ya me va a salir la palabra, por ejemplo, si vos como jefe, vos querés solamente rodearte de gente que piensa como vos, probablemente estés muy cómodo, porque nadie te va a decir nunca que no, pero por otro lado, porque vos, inseguro, ahí está, por tus inseguridades, nadie te va a poder opacar, nadie te va a decir que no, por supuesto, pero nadie nunca tampoco te va a traer ninguna idea diferente. Y algún día vas a tener un problema y posiblemente estés dentro ahí rumiando sobre el mismo tema porque no hay otras formas de pensar para resolver los problemas. Hoy se plantea también que la diversidad te trae esto, distintas miradas, distintos pensamientos, distintas formas de llegar al mismo lugar o de llegar a otro lugar que no habíamos pensado. Entonces, si uno piensa en el resultado en los espacios laborales, cuanto más diversidad hay, mejores resultados se obtienen. Ahora, si yo lo pienso a nivel de ciudadanía, yo soy mejor vecina y mejor ciudadana cuando por supuesto voy a tener una mirada integradora para todas las personas que me rodean y que porque sean diferentes a mi vida, a mi forma, a mi ser, no por eso voy a tener esas personas. Entonces yo creo que eso también es lo que te hace mejor sociedad, también. Totalmente de acuerdo. No voy a robarte mucho más tiempo. Tengo dos o tres cosas. La primera es algo que estamos hablando con un par de personas que le hemos hecho las entrevistas, y ahora que estás en asuntos públicos, quizás vos también tenés Sí, algo para contar o para decir de esto. Viste que eh, se ha dicho y se sigue diciendo hasta el hartazgo: el campo comunica mal. Ahí te voy a juntar las dos cuestiones, donde arrancaste como comunicadora y donde estás ahora en el cargo en uh-huh. Syngenta. Y yo desde hace un tiempo vengo planteándole a algunos, por suerte, no por mí,
sino por el lugar donde estoy en FEDIAP, que tengo la posibilidad de hablar, o con algún político, o con algún referente del sistema agroindustrial. Y lo que yo digo es, el campo comunica mal algunas cuestiones corporativas que incluso a lo mejor pueden ser gremiales, pero desde el punto de vista de lo que hoy es Argentina desde lo agrobioindustrial, el campo ha comunicado o se ha comunicado muy bien porque hemos crecido Mm. y hoy somos a nivel mundial en algunas cuestiones una referencia. Así que la cuestión de meter a todo en una misma bolsa y plantear el campo comunica mal es un tema que habría que empezar a hacer una taxonomía, dividir qué cosas se comunican mal, porque si no, no podríamos llegar con el éxito, para ponerle un término, a los lugares que se están llegando con los avances y con el sistema productivo argentino. ¿Vos coincidís con eso de que cuando uno dice el campo comunica mal, está metiendo a todos en la misma bolsa y hay cosas que efectivamente no se hacen de la mejor manera, pero que hay otras que realmente han hecho sobresalir a nuestro sistema productivo? Depende de a quién le hablamos. A mí me parece que la respuesta tiene varias aristas. Hemos sido exitosos como sector, o hemos sido un sector exitoso en comunicar de manera endogámica. Bien. Por eso yo creo que entre nosotros conversamos mucho, conversamos bien. El agro de otros países nos conoce, por eso somos referentes. Muchos en Europa vienen y miran a los productores y productoras de nuestro país porque dicen, che, esta gente adopta rápido la tecnología, qué fantástico, son atrevidos y les gusta probar, les gusta innovar. Entonces yo creo que dentro del sector del agro en el mundo sí nos hemos comunicado bien incluso como país. A mí me parece que la frase el campo no comunica bien o el campo no sabe está más relacionado con algo que yo cambiaría, es el campo no se defiende bien. Y eso es lo que queda como dolor, más que como técnica de comunicación. Yo creo que con todas las campañas que han atacado el sector por los agroquímicos, por los transgénicos, por la soja, es un país donde solamente hay soja y no hay valor agregado, por los pueblos fumigados, por todos los temas que han llegado a la gente que preocupan, para mí que lo que quedó como estigma es que el campo no se defiende de la misma forma en que las campañas de comunicación de quienes largan estos mensajes, como ellos, que son más exitosas. Sin embargo, quiero mencionar un ejemplo en particular que para mí ha sido un quiebre y que ha demostrado que cuando uno sale a hablar con valentía, viste cuando vos decís, pará, y como que la gente se queda, ¿no? Y dice, bueno, a ver qué tiene que decir España contra el tema del sabor del tomate. Y si se acuerdan, de vuelta, es El principio de fíjate lo que comes, elegí lo que comes. El tomate no tiene gusto a nada. Entre una mezcla, si el tomate es transgénico, que no hay, si el tomate tiene residuos de agroquímicos, si es que es el glifosato el que le da ese gusto. Un montón de mensajes confusos en una campaña que sumó a un montón de gente famosa, muchísima, y que en todas las redes había mucha gente famosa, desde cocineros, etcétera, actores, actrices, hablando de elegir lo que comes, tener cuidado. Una campaña más en los 20 años que yo llevo de trabajar, y sin embargo, la cámara que nos reúne, que se llama CASAFE, como que dijo, basta, me cansé. Yo creo que, no lo vi, pero dentro de CASAFE para mí dijeron, basta, 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 vayamos a contestar definitivamente. Y se armó una contracampaña de respuesta que se llama Basta de Miedos, que si lo buscan en hashtag Basta de Miedos, y van a encontrar a un montón de gente, de todo, diciendo, basta, no es así, el tomate tiene gusto feo, porque se logró un híbrido que es un desastre, porque ustedes querían que sea lindo, entonces perdimos el sabor, pero ni siquiera es transgénico, no hay transgénicos en el país, no pudimos lograrlo, no hay. Y si tiene que ver con el frío, tiene que ver con... Y se dijo de una manera tan vehemente, técnica, pero fácil de comprender para mi vieja o para mí, que yo no soy agrónoma, que funcionó muy bien. Y ahí nos dimos cuenta que si salimos a contestar y a defendernos sin agresiones, sin la 125, sin ningún lío, sin tirar sin tirar tomate a los cuadros, si no hacemos eso, igual de todas maneras hay gente que nos escucha y dice, puede ser que tengan razón, no digo nada. No digo nada.
Entonces, creo que tenemos un camino todavía para andar y mejorar, ¿sí? Un sector, pero que ya empezamos a ver y nosotros mismos estamos viendo que si contestamos no pasa nada, no hay represalias y nos pueden creer nuestra visión, pueden creer todo lo que hacemos y laburamos durante todo el año para proveer alimentos y con honestidad y sin soberbia, ¿eh? Porque el campo muchas veces también ha dicho, che, yo soy el principal generador del PBI acá, así que a mí no me molesten. Y en realidad eso es una postura espantosa, espantosa. Es, yo soy parte de la producción de alimentos, hagamos lo mejor que podamos para sobrevivir y para lograr valor agregado y para exportar y para que más gente consiga trabajo en el agro. Vamos por ahí, vamos por ese lado, que la gente, te juro que te escucha. Ese es otro desafío que hay que hacer. Yo me siento muy identificado con lo que planteas. También en la educación agropecuaria siempre renegamos del tema de que somos bastante endogámicos, ¿no? Digamos, somos tan poquitos, somos Sí, la hermanita más chiquita del sistema educativo, entonces somos muy endogámicos. El tema tiene que ver te quiero preguntar de otra cosa ahora antes que terminemos, pero escuchándote a vos, el otro día hablaba con Fabiana Malacarne, seguramente la ubicás a Fabiana, por supuesto, que creo que la debes ubicar a Fabiana Malacarne, para mí una de las grandes divulgadoras de la sí. medicina, y hablábamos de esto último que estás hablando vos, del gran problema que hay entre creer y saber, ¿no? Es decir, gente que cree porque lo leyó en las redes, porque se lo dijo a alguien, porque lo planteó, y saber, ¿no? Es decir, estamos afinando un poco más aquello de dato mata relato, pero digamos, es decir, yo creo que ahí también hay mucho que laburar con la sociedad y nosotros desde el punto de vista de la educación también trabajar con los chicos, que no es lo mismo creer que saber. Estamos, que la creencia que uno tiene que ver más con, digamos, con alguna cuestión casi si querés de fe o de autoconvencimiento, pero el saber uno lo tiene que ir a buscar a donde están los informes, donde están las investigaciones. Lo del tomate fue espectacular, me acuerdo porque en realidad un día me lo crucé a Federico Elorza hablando de Casafe y él me decía, digamos, si no planteamos algo así, mañana van a empezar a decir ya cualquier barbaridad de cualquier cosa y nosotros vamos a darlo por sentado porque el silencio es lo que te hace sospechoso en esto, digamos, en estas cuestiones. Entonces, entre el creer y el saber, me parece que es un tema muy interesante como para poder laburar con la sociedad y nosotros en el sistema educativo también. Digamos, no es lo mismo creer que saber, que ir a un lugar donde haya una investigación, donde se haya corroborado un dato, donde haya pasado, porque efectivamente puede haber cosas que haya que mejorar, pero también debe haber cosas que son mentiras, que no pasan por ese lado. Eh, Me parece que la industria tiene ahí todavía un camino largo que recorrer en esa historia. Eh, me voy a ir, me quedan un montón de cosas, pero no quiero robarte más tiempo. Al principio de la charla, en una de las definiciones planteabas que te sentías una nómade, ¿no? Digamos digamos que además de vivir queriendo aprender y saber más cosas, me encantaría que me puedas contar, si es que tenés ganas, qué fue de esa experiencia de vivir un mes en Bangladesh. ¡Oh! ¿Cómo sabes ese dato? Pero ¿Cómo uno sabes tiene que eso? tratar de investigar para poder hablar con alguien, ¿no? Ay, Dios mío, no me acordaba si sabías o no. Uf, yo ni sabía dónde estaba, no sabía dónde estaba Bangladesh, tuve que ir a buscarlo en el mapa, no sabía, de hecho, el tamaño que tiene, está como cubierto todo por India, entonces como que lo tapa, ni siquiera lo ves en el mapa, impresionante. Fue un programa de Singenta donde teníamos que ir a continuar lo que otros grupos habían hecho el año anterior. Entonces era siempre el desarrollo de productores y productoras para encontrar un modelo que les rindiera económicamente, un modelo de producción, y que teníamos que tomar lo que hizo el grupo anterior, trabajar nosotros ese año en realidad, y después dejarle más tarea para el grupo que seguía, todos empleados y empleadas de Singenta de todo el mundo. Lo primero fabuloso fue conocer a gente que era como yo, que vivía y trabajaba en Singentas de otros lados.
flash, flash total, trabajar con la chica que se encargaba del desarrollo de Girasol en Rusia. Yo dije, ¿cómo? No, ¿por qué? Qué frío, no sé, girasol, ¿y cómo allá? Bueno, girasol, Ucrania y Rusia, principales productores de girasol, competidores de Argentina, ella me miraba con odio y me decía, vos sos de Argentina. Yo le decía, claro, nosotras dos producimos mucho girasol para el mundo. Bueno, eso fue una. Y la otra fue conocer una cultura totalmente, totalmente opuesta. Porque vos te puedes ir a Brasil y decir, bueno, en Brasil bailan y hablan otro idioma. Nunca había visto nada parecido. Oriente es otra cosa. La religión, la libertad. Tenemos mucha libertad, chicos y chicas, tenemos mucha libertad en Occidente. Las horas fijadas del rezo. ¿Sabes que hay parlantes en la calle? ¿Vos sabés que hay parlantes en la calle? ¿Viste cómo pasan los autos acá? Dicen, señora, colchones. Bueno, estos están fijos como en los semáforos y por esos parlantes sale el rezo que hay que hacer a las 6 de la mañana, a las 11, a las 5 de la tarde, están prefijados, y vos estés donde estés, dejás de hacer, yo por ejemplo, si ahora fuera el horario, yo tengo que dejar el Zoom acá, me voy así, y me tengo que arrodillar y tengo que rezar. Nunca había visto eso, culturalmente no lo había visto nunca. No se puede tomar alcohol en todo el país, y si sos extranjero tenés que llevarlo vos, pero ahí no podés comprar. También eso está relacionado con las libertades del consumo, ¿no? Uno es cuidadoso, uno sabe lo que le gusta y sabe consumir, pero ahí por nación no podés. Y después fue dormir en la casa de productores, de familias de productores, que estuve en el medio del campo, eh, con los animales, tienen animales ahí, se come con la mano, no hay cubiertos, hay letrinas también, todos los baños, incluso de la gente más rica en la ciudad, que es donde nosotros parábamos en casas que eran de las que había un poquito más de nivel sociocultural porque tenían más habitaciones para prestarnos. También teníamos que ir al baño al fondo, nos teníamos que bañar con un jarro, y hacía 90 grados a la sombra. Así que, y alacranes. Tenías alacranes que dormían con vos todos los días, los alacranes hacían las paredes, y la comida fantástica. Y bueno. Todos platitos, todos miles de platitos te ponían. Entonces todas las señoras, también un tema de género, las mujeres no trabajaban mucho, estaban abocadas solamente a la casa y te servían 10.000 platitos para que vos comas con la mano, todo lo que quisieras. Una hermosa experiencia. Y bueno, no, si lo sabiste, uno tiene que investigar un poquitito para poder hablar con nuestros invitados. Terminamos, si querés contarnos en un minutito cuál es la función, porque cuando uno dice, bueno, es Celina Caseta hoy la CEO, la manager de Asuntos Públicos para América Latina de Syngenta. Digamos, si uno puede sintetizarlo, un poquito lo contaste hoy, el tema de trabajar con las leyes, con los políticos. ¿Cuál es la función específica que estás cumpliendo ahora? ¿A qué me dedico hoy? Hoy me dedico a tener presencia en las cámaras que nos reúnen. Primero, ¿qué es una cámara? Una cámara no es una cámara de estas, no es una cámara de auto tampoco, sino que una cámara es un lugar, una organización que reúne a todas las empresas que tienen algo en común. Entonces hay cámaras que reúnen a todas empresas alemanas, hay otras cámaras que reúnen a todas empresas pymes, y hay otras cámaras que reúnen empresas que hacen agroquímicos, como hay otra cámara que reúne empresas que venden semillas. Entonces, yo voy a las cámaras donde, sobre todo las de químicos, en las que conversamos con la competencia sobre los problemas que tenemos en conjunto, que son problemas del sector. Hablamos de las retenciones, hablamos de los impedimentos que hay, hablamos sobre los aumentos, hablamos sobre, en CASAFE, los temas de aplicaciones, hablamos sobre ideologías, son todos temas que nos reúnen a nosotros como temas en común. Eso lleva mucho tiempo. Otra de las cosas que hago es todos los días leer, si es que hay, todos los proyectos de ley que salen a nivel municipal, provincial y nacional que nos impactan de alguna manera.
Entonces, por ejemplo, está el municipio de Gualeguaychú que quiere hacer una reglamentación para que no se puedan hacer aplicaciones de tal cosa. O en Misiones que tenemos un proyecto de ley para que no se venda glifosato, por ejemplo. O tenemos en San Juan otra cuestión. Bueno, entonces yo leo todo y me entero de todo y diseñamos algo a ver si se puede preparar alguna mirada tuya para que ese diputado o esa senadora pueda recibir algún informe más que le diga a ella, mira, ojo que si vos avanzás por este lado, yo tengo información para darte sobre esto. Esa es una relación de relacionamiento con el poder legislativo. Y después se trabaja mucho en todo lo que son el tema de la licencia para operar. Y la licencia para operar tiene que ver con, lo digo así como muy abiertamente, no es cómo hago para que me quieran, cómo hago para que me dejen que yo siga existiendo, cómo hago para poder seguir participando de la vida ciudadana y que no haya vecinos que estén en contra o que no haya de la tele que digan, che, me parece que esta empresa ya no debería estar más acá, voy a impedir que pase tal cosa. Entonces ahí es donde hay mucho de relacionamiento y de conversaciones para ver qué problemas podemos trabajar en conjunto. Les digo que es mucho de charla, encontrarse, email, estar al tanto, leer los diarios todos los días, saber qué es lo que quiere el secretario de Agricultura, tener reuniones con la Secretaría de Agricultura para ver si hay cosas que se les pueden pedir, para ver si hay cosas que ellos nos quieren pedir como empresa. Entonces, esos son como básicamente los públicos con los que yo tengo que conversar desde este área en el que estoy hace poco. Bueno, reitero que me quedaría charlando con vos un montón para que nos cuentes muchas cosas más, pero sos una mujer muy ocupada. Como siempre, No, solo agradecer finjo. tu labor y somos unos eternos agradecidos a lo que Singenta siempre está atento de que FEDIAB le pide. Así que un beso grande, Celina, y felicitaciones por todo lo que haces. Oh. Gracias, gracias a ustedes realmente por pensar en mí, por pensar en Singenta, por invitarnos siempre y ser parte de ustedes de la comunidad FEDIAP. Para nosotros eso es importantísimo también. Y que cualquier persona que esté escuchando y que tiene ganas de preguntar algo o necesita alguna consulta o algo, estoy disponible a través tuyo, a través de FEDIAP. Así que fantástico, ojalá que pueda servir para que algunos de los chicos y las chicas puedan encontrar su lugar en el mundo. Un beso grande, muchas gracias.